Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Es momento de acercarnos a lo enigmático de la historia. Y en esta ocasión nos acercamos nuevamente a la estrella enigmática de Belén. Y lo haremos en ese viaje fascinante de los Magoi, de aquellos sabios de Oriente. Y lo hacemos con la compañía valiosa de José Hutter, que ya está aquí con nosotros. Acompáñenos. Hemos dicho que seguramente los preparativos para el viaje tardarían unas semanas. Habría que conseguir el beneplácito del rey de Partia, por lo cual su camino les llevaría por su capital Susa. Y seguramente la comitiva consistía no solamente en 3 personas, sino de una caravana en toda regla, de tal vez 20 o 30 personas con sus respectivos camellos de montar y de carga, incluidos soldados para la protección en el camino. Por las altas temperaturas en verano en la zona, es incluso probable que no se pusieran en camino en dirección oeste hasta el mes de octubre. Estamos en el mes de octubre y muy probablemente viajarían la ruta tradicional a lo largo del valle de Éufrates, luego cruzando el desierto de Siria, llegando finalmente a Tadmur, que se conocía en el Imperio Romano bajo el nombre de Palmira. Es en Palmira donde nos quedamos. ¿Y qué ocurre después? José, cuéntanos. Sí, bueno, simplemente si alguien se pregunta y cómo nos hemos enterado de esa ruta que no se menciona en ningún sitio, pues hay que decir que no había tantas posibilidades de viajar de Mesopotamia a la zona de Israel. Realmente solamente había una posibilidad, la otra sería cruzar el desierto directamente y esto pues normalmente no se hacía. Por lo tanto, nos quedamos con esa ruta. Bueno, seguimos con Palmira, que hoy se encuentra en Siria. Pues desde esa ciudad bien conocida en el Imperio Romano, habrían tomado el camino hacia Damasco para luego bajar por el valle del Jordán hacia Jerusalén. Sin duda, los Magoi estarían bien informados sobre la ruta y la geografía de su itinerario, porque mucha gente solía tomar este camino y era particularmente conocido entre los judíos que vivían en Babilonia y en Persia y en Media. Más de uno había hecho este viaje, por lo menos en algunas ocasiones, para estar en las fiestas principales del calendario judío en Jerusalén. Serían el Pesaj, Shavuot, o sea, Pentecostés y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Que esto no es ciencia ficción, nos lo confirma Lucas en Hechos 2:9, cuando habla de la fiesta de Pentecostés y de los grupos presentes. Entre otros, dice, y cito, había partos, medos, elamitas, que son persas, y los que habitan en Mesopotamia. Entonces, no era necesario que ninguna estrella les guiase en el camino hacia Jerusalén, aunque muchas tradiciones y hasta canciones de Navidad hablan de una estrella que hacía de guía. El texto bíblico no lo menciona y que la estrella iba por delante de ellos, esto simplemente es un cuento que luego se inventó. Si el Mesías había llegado, entonces solamente había un sitio donde buscarlo y esto era Jerusalén. Ese planteamiento era de cajón. No era necesario un GPS celestial para guiarlos allí. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ruta podrían haber seguido? Pues era la ruta de toda la vida. Saliendo de Tadmur, podrían haber llegado a Damasco. Ahora, esto ya lo mencionamos, pero ahora vamos a poner esto en un marco cronológico. Esto podría haber sido finales de noviembre o inicio de diciembre del año 2 a.C.
bajarían a continuación por los altos del Golán, la antigua Basán, y cruzarían el río Jordán cerca de Bet-Shean. Llegando a Jericó, unos días más tarde, subirían a Jerusalén por el Wadi Kelt y a mediados de diciembre vislumbrarían finalmente la ciudad de Jerusalén. Ahora, en esa época, en la segunda parte de la noche, el planeta Júpiter, Tzedek, que significa justicia en hebreo, el planeta real, de nuevo estaría muy alto en los cielos nocturnos de la capital de Judea. ¿Cómo hay que imaginarse la llegada de los Magoi a Jerusalén? Pues en aquellos días, Herodes, que ya tenía unos 70 años, estaba con problemas serios. Desde hacía medio año sabía que su propio hijo, Antípater, había planeado un atentado contra él para quedarse con el poder. Herodes estaba esperando el permiso del emperador romano Augustus para poder ejecutarlo, pero este permiso tardaba. Y esto explica el estado de nerviosismo de Herodes. Al ver aparecer la comitiva de Oriente en la ciudad preguntando por el nuevo rey de los judíos, se le deberían haber encendido todas las luces de emergencia. Probablemente los Magoi llegan a la capital de Israel poco antes de la fiesta de Hanukkah, que se celebraba en aquel año del 22 al 29 de diciembre. Y van directamente, como es de esperar, al Palacio de Herodes, que era el segundo edificio más importante de la ciudad después del templo, con sus 3 torres sobresalientes en la parte noroeste del muro superior de la ciudad. Ellos, no hay que olvidarlo, viajaban en misión oficial y por lo tanto era de rigor diplomático presentar sus respetos a Herodes el Grande. Una historia francamente apasionante y con algunos enigmas por responder. ¿Había gente que esperaba al Mesías? Sin lugar a duda. Los sabios no tardarían mucho en mencionar la estrella, el planeta Júpiter y seguramente los demás fenómenos estelares que habían visto. Y efectivamente, respondiendo a tu pregunta, además de gente individual, había historiadores contemporáneos de aquellas fechas que nos cuentan que la gente tenía expectativas de que algo especial iba a ocurrir. Solamente voy a citar al historiador romano Tácito, que escribe: la mayoría estaban convencidos de que estos acontecimientos se hallaban registrados en las antiguas escrituras de los sacerdotes y que en aquel mismo tiempo Oriente iba a prevalecer y saldrían de Judea quienes habían de dominar el mundo. Muy, muy interesante esa cita de Tácito, pero no es la única. En su obra De Vita Caesarum, Vespasiano, en la parte que versa sobre Vespasiano, el historiador Suetón dice lo siguiente, y de nuevo cito textualmente: se había extendido por todo el Oriente una antigua y establecida creencia de que en aquel tiempo el destino había establecido que hombres de Judea iban a gobernar el mundo. Hasta aquí Suetón. Pero no solamente los autores seculares, sino la Biblia misma indica ese ambiente de expectativas mesiánicas. La gente, particularmente los fariseos de la época de Jesús, estaban a la expectativa de la llegada del Mesías. Por ejemplo, en Juan 1:41 leemos: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Incluso la mujer samaritana tenía esa idea en la mente. Dijo a Jesucristo en Juan 4:25:
sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahora, desconcertado por sus preguntas, Herodes convoca a sus propios consejeros, los principales sacerdotes y los escribas. Siendo él de origen edomita, no disponía de conocimientos suficientes para poder averiguar el lugar donde el Mesías iba a nacer. Ellos correctamente citan al profeta Miqueas 5:2, donde dice: Belén Efratá sería el lugar del nacimiento del Mesías en la comarca de Judea. Y a partir de ese momento, en la mente de Herodes se forma un plan diabólico. Sin embargo, no era un plan sin precedentes. En el año 63 a.C., personas que pretendían conocer el futuro habían hecho una presentación delante del Senado romano donde explicaron por qué en aquellos días un nuevo emperador había nacido. El Senado romano respondió a esta revelación con la orden de matar a todos los varones recién nacidos con la edad aproximada del posible candidato. O sea, vemos aquí como había un precedente en la historia. Esto ciertamente nos suena familiar. Efectivamente, y cuando Herodes finalmente da la orden de matar a los niños de Belén, simplemente estaba siguiendo ese precedente de la historia romana. Y precisamente por esta razón, toda la ciudad de Jerusalén estaba muy preocupada. Cabía la posibilidad de que iba a correr sangre, y así tristemente fue. Pero antes a los Magoi les esperaba la cita más importante de su vida. Entonces nos imaginamos que los visitantes de Oriente finalmente se dirigen a Belén, ¿verdad? Después de este encuentro con Herodes y la información profética sobre el lugar de nacimiento del Mesías, de parte de los escribas, efectivamente los Magoi se dirigen hacia Belén de madrugada. Bueno, Belén no quedaba muy lejos de Jerusalén, era un viaje relativamente corto. Ellos van de noche, no para que el planeta real, Júpiter, les indique el camino, sino más bien porque justo en esta fecha había pasado algo interesante. A partir del día 23 de diciembre, quiere decir, en medio del periodo festivo de Hanukkah, el planeta Tzedek, que era Júpiter, se había parado en su movimiento lento hacia el suroeste en una posición de unos 240 grados y unos 59 grados de altura sobre el horizonte. Durante unos días el planeta Júpiter se iba a mantener inmovible en el firmamento como si de una estrella se tratase, brillando con una magnitud de -2,2, dominando así completamente los cielos de madrugada sobre los montes de Judá. Esto realmente es algo que con cualquier programa de astronomía que ya mencioné se puede verificar sin ningún tipo de problema. Para llegar a Belén, de nuevo, no les hizo falta la ayuda de ninguna estrella, porque la ruta era conocida y la distancia a Belén era escasa. Desde el palacio de Herodes a Belén se podía andar a pie en 2 horas, ya que la distancia era de menos de 10 kilómetros. El camino sigue el terreno y se dirige en una suave curva prolongada por varios kilómetros hacia el oeste. Y esto causó otro efecto curioso. Aunque Júpiter bajó lentamente hacia el horizonte por la rotación de la Tierra, Júpiter se adaptaba a la larga curva del camino hacia Belén de tal manera que los Magóes siempre lo tenían enfrente. Y ahora, según esos programas astronómicos, a las 6:54 horas, hora local, obviamente,
justo cuando salió el sol después de un viaje de tal vez apenas 2 horas, llegan a Belén. Sedek, o sea, Júpiter, está justo encima del pueblecito. El lenguaje de Mateo es exacto cuando dice que la estrella estaba encima. Bueno, en griego tenemos la expresión estase epanoo, del lugar donde estaba el niño. No se habla de la casa ni del establo, la referencia está de otra manera, la referencia es a Belén. Ahí nos quedamos en este apasionante viaje con los Magoi. Es momento de conclusiones. Para mí una de las conclusiones más interesantes es que ese movimiento de las estrellas que son, o de los planetas que son astronómicamente perfectamente explicables, juegan un papel en el desarrollo de esa historia. O sea, lo que muchas veces y durante muchos años se ha dicho que era pura imaginación, que no tenía ninguna base, desde luego, ni histórica y aún mucho menos astronómica, resulta equivocada. Y creo que esto nos enseña una gran lección. Nosotros muchas veces desde ciertos aires de arrogancia, mirando atrás, pensamos que esa gente no eran capaces de hacer observaciones correctas. Y nos damos cuenta en este caso concreto de una cosa sorprendente. Eran perfectamente capaces de describir lo que pasó con sus palabras, dentro de sus posibilidades, pero que de ninguna manera se habían equivocado. Equivocados estamos nosotros cuando pensamos que esa gente, eran más primitivos que nosotros y que no eran capaces, digamos, de describir esos fenómenos de forma adecuada. Muchas gracias, José Hutter. Tomamos nota y nuestros oyentes también pueden contactar con nosotros al 601 20 32 65 con algunas preguntas a través del WhatsApp. Hasta aquí el enigma de hoy. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.